32. México tiene 32 estados. 32 estados que son como 32 países, cada uno diferente del anterior y con una tradición diferente. Y aún así, mucha gente piensa en México e imagina esto. O esto. México es mucho más que tacos, tequilas, mariachi. México es un país multicultural, sí, es un país que comparte. Empecé a pensar en este vídeo buscando ideas para viajar por el país. Buscase el destino que buscase, lo primero que me aparecía era esto. Y esto. Y esto junto con esto, esto y esto otro. Este país no puede entenderse sin vivirlo. Cada estado y cada ciudad son diferentes, porque eso es México, es pluralidad, es historia y es tradición. Pero por encima de todas las cosas, México es su gente. Así que, en contra de estereotipos, esta es la otra cara de México. Siguiendo los consejos de miles de mexicanos que me acompañáis en este viaje, decidí basar mi opinión en lo que iba a vivir, no en lo que la prensa me iba a contar. Damas y caballeros, bienvenidos a la Ciudad de México, la hora local, las 12 del día con 32 minutos. Me embarqué en una aventura de 3 meses por la República que me llevó a más de 30 ciudades y pueblos del país. Pasé por playas, montañas, calles, carreteras y caminos. Y lo que me encontré no fue crimen y desolación. Porque sí, este país tiene problemas, ¿cuál no los tiene? Pero hay algo aquí que a menudo no se ve, sino que se siente, la bondad de su gente. Que la muñeca que mueve los ojos, que la muñeca que llora. La del remero que vive para contar historias a los visitantes y la del padre de familia que vende palomitas para llevar a sus hijos a la escuela. Muchas gracias. La del pescador reconvertido en guía turístico que comparte su conocimiento con quien quiera escucharlo. Hemos tenido la suerte además de que nuestro guía es un señor local de aquí, le encanta lo que hace y no tiene ninguna prisa. 30 años eso de esto. La de tantas y tantas mujeres cuyos dedos ya no sienten el calor del carbón. La de aquellos que aman a su patria y luchan porque su patrimonio histórico, Jesús, nuestro guía, muchísimas gracias. Y su riqueza natural. El bosque que nosotros tenemos es el pulmón de la humanidad. Pervivan para siempre. Todas las veces que he preguntado a los mexicanos qué es lo que los une, lo han tenido claro. La familia es lo más importante. Lo que más nos une, yo siento que son nuestros valores, la familia como un nexo. Ese espíritu de unión familiar que a pesar de que la mujer trabaja, se ocupa de su familia, de su hogar. La forma en la que queremos siempre como compenetrar a todos es una costumbre de acoger, de arropar, de hacer que se sientan siempre en casa. Eso es muy, muy, muy mexicano. Y todos se sienten orgullosos de lo que tienen. Sobre todo ese sentimiento que tenemos por nuestra patria, esa conexión que tenemos con ella. Somos un pueblo generoso con nosotros mismos, somos muy solidarios. México es un país rico, tanto cultural, biológica, ecológica. Es una maravilla. Fíjate, es un pueblo con muchísimo amor. Y una cosa importante, siempre sonríen. México es un lugar donde se expresan absolutamente todas las emociones. Festejamos porque no sabemos si mañana va a haber fiesta o no, porque hay que festejar lo que tenemos. Lo que tenemos es el hoy y lo vamos a festejar. O sea, somos un país que estamos orgullosos de lo que tenemos. Y cuando se despiden, todos te dicen, vaya con Dios, o que tenga un bonito día. Y eso es tan agradable, es tan de corazón. Para mí eso es bondad, para mí eso es corazón. Empecé a entender que el gran problema de México no está relacionado con su cultura, ni con su historia, ni con su identidad como país. El gran problema del México de hoy vino de fuera y se quedó. Nos ha llegado, nos lo traen importado de otro lugar, está aquí, está afincado, es un campo de cultivo México para que se pudiera afincar. Hablamos de drogas. Hablamos de drogas o de narcotraficantes, pero también se puede cambiar. Se piensa que se vive casi en un estado de guerra y no es cierto. En México se vive mucha paz. Los problemas son una zona de oportunidad. Siempre que hay un problema tenemos que ver la forma de sacarlo mejor y creo que de aquí va a salir algo muy bueno. Si el vecino está bien, todos estamos bien. Entonces creo que eso es lo que saca a México adelante. Yo creo que si las mujeres retomáramos ese papel tan importante que teníamos, es desde mi punto de vista la mejor manera para poder ir resolviendo. De México se dicen muchas cosas, pero hay que venir hasta aquí para conocer lo que no se ve, lo que es este país de verdad. Ven y conócenos. Antes de juzgarnos, conócenos. La magia de México hay que conocerla. Hay que venir con esa mente abierta. Ya estamos cansados de esta mala propaganda que tenemos, cuando la realidad es que somos un país que tenemos muchísimo que dar, muchísimo. Y aunque, como decía, no es un país perfecto y aún queda mucho por mejorar, después de tanto tiempo aquí puedo asegurarte que este no es el país que piensas. Si quieres saber lo que es de verdad, bueno, vas a tener que venir.
El mayor defecto de la sociedad mexicana es el no saber decir no. Vamos a esperar a que pase este ruido. Y te sigo preguntando. ¡Corta! Como un poco con esa desventaja de haber llegado tarde a la independencia, hemos tenido que luchar con ese bimotor.